Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar, dijo Jesús que Él es Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Muchas religiones y mucha gente siempre han negado y han rechazado que Jesús es Dios. Algunos dicen: bueno, Jesús era un hombre que tuvo sus padres, que nació, vivió y murió. Entonces, él no puede ser Dios. Otros dicen que Jesús realmente era solo un hombre que fundó una religión, que estuvo haciendo muchas obras, pero no es Dios, ni siquiera es el Hijo de Dios. Y hay otros que dicen, pues, que Jesús realmente no era un ser divino ni era Dios. Entonces la gente ha rechazado siempre a Jesús diciendo que Él no es Dios. Porque otros dicen: Jesús nunca dijo que Él es Dios. En la Biblia no sale ningún versículo con que haya dicho Él: yo soy Dios. Sino que fueron sus discípulos los que lo anduvieron proclamando, diciendo que Jesús es Dios. Pero realmente en este estudio vamos a ver que Jesús dijo que Él es Dios. Dice la Biblia así: cuando Jesús iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es decir, era necesario que pasara por ahí. Y al entrar en una aldea le salieron 10 hombres leprosos y se pararon de lejos y le gritaron. Porque estos hombres no se acercaron a él para hablar con él y pedirle lo que ellos querían, sino que le gritaron de lejos. En Israel había una ley de que los leprosos eran considerados inmundos. Y si los leprosos llegaban a las ciudades o a un lugar poblado, iban a ser apedreados por la gente para decirle que se fueran para allá, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa y era inmunda. Entonces la gente no quería contagiarse con esa enfermedad. Prácticamente los leprosos ya no tenían vida, eran excluidos de la sociedad, no podían llegar a ningún lugar, porque eran rechazados por la sociedad por su enfermedad y estaban condenados a morir de la enfermedad de una manera muy dolorosa. Pero estos hombres habían oído hablar de Jesús. Habían oído hablar que Jesús andaba sanando a la gente, que tenía poder para sanar a toda clase de enfermedad, inclusive la lepra. Entonces estos hombres se pararon de lejos y les dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando la gente llega delante de Dios, una de las cosas que debe hacer es humillarse delante de Él.
y pedirle que tenga misericordia de la vida de cada uno, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, que hace misericordia a millares. Prácticamente a todos los que llegan delante de su santa presencia, humillándose delante de Él, van a tener el favor de la misericordia de Dios. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En la ley decía que si una persona tenía lepra y después era sanado de la lepra o se le quitaba de una manera milagrosa, porque no había manera de que se le quitara, entonces el sacerdote tenía que revisarlo y revisar su piel y ver si ya no tenía la lepra. Sí. Entonces esto fue lo que Jesús les dijo: id y mostraba a los sacerdotes, y aquellos hombres fueron directamente para ver al sacerdote y que el sacerdote los revisara. Es decir, ellos creyeron en la palabra de Dios. La Biblia dice que mientras ellos iban en camino, todos fueron limpiados. Entonces, cuando la gente cree en la palabra de Dios y obedece a Dios, lo que le está diciendo, ocurren los milagros. Si usted es una persona que está pidiendo por algo, una enfermedad que tenga, un problema, cualquier cosa que usted tenga, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios, no van a ocurrir milagros. Y otra cosa muy importante es obedecer lo que Dios le está diciendo. Si Dios le dice: levántate y ve a dar tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, también tiene que hacerlo. Tiene que ir a una iglesia, tiene que hablar con la gente, proclamar el nombre de Jesucristo y decirle lo que Dios hizo en usted. Porque es importante que nosotros como cristianos siempre testifiquemos del poder de Dios y seamos testigos del poder de Dios, porque es la manera de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vieron ellos que habían sido sanados, uno de ellos volvió dando voces y dando gloria a Dios. Llegó delante del Señor, se humilló delante de Él, se postró delante de Él y puso su rostro sobre la tierra y comenzó a darle gracias. Pero este hombre no era judío, era samaritano, no pertenecía al pueblo de Israel, ya que los samaritanos, cuando los judíos fueron expulsados o llevados por los babilonios a Babilonia, llegaron mucha gente de otro lugar y poblaron Samaria y todo el sur de Israel, que son los que llaman ahora los palestinos. En ese tiempo ellos llegaron, y a los judíos, como no pudieron hacer una nación fuerte, entonces ellos ya no pudieron echarlos de su tierra. Entonces este hombre era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Solo uno regresó a darle gracias al Señor. ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que es solo este extranjero. Eso está diciendo que al venir a él, el hombre estaba llegando delante de Dios a darle la gloria a Dios. Le estaba dando la gloria a Dios porque llegó delante del Señor Jesús y porque él le había sanado. Llegó a agradecer a Dios y a darle gloria a Dios delante de la santa presencia de Jesús. Jesús está diciendo que él es Dios. Y luego le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora el hombre no solo había sido sanado, sino que también había sido salvado de sus pecados y de morir en la maldición del pecado. En cambio, los otros 9 no regresaron a darle la gloria a Dios. Posiblemente no tenían la salvación del alma, aunque tuvieron la sanidad del cuerpo. Lo más importante para una persona es la salvación de su alma, porque la sanidad
Dios la da de todas maneras porque Dios tiene misericordia de toda la gente. Ahí está diciendo el Señor que Él es Dios. Vamos a ver ahora en Lucas 4, 9 al 13. Bien, dice así: y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, él iba a ayunar, pero realmente la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando usted va a recibir una gran bendición de Dios, todo aquel que va a recibir una bendición de Dios, viene el diablo y se arrebata sobre él para quitarle la bendición de Dios. Pero no es para que el diablo quiera la bendición de Dios, porque él no puede recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios solo la reciben los hijos de Dios. El diablo se arrebata sobre usted para que usted no disfrute de la bendición de Dios. Entonces, para eso el cristiano que tiene que estar orando y ayunando, para ser fuerte cuando venga el enemigo a probarlo o a tentarlo de cualquier manera. Entonces el cristiano está fuerte para resistir al demonio y que éste huya de usted. Entonces dice que el demonio lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden, y en la mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál era el propósito de llevar al Señor hasta la parte más alta del templo y luego decirle: échate de aquí abajo? Si el Señor hacía lo que el diablo decía, entonces podía morir físicamente como un hombre, un ser humano que era, pero venían los ángeles de Dios. Dios mandaba a esos ángeles para que eso no sucediera. Entonces, ¿cuál sería la razón ahí? Cuando el pueblo mirara a Jesucristo, que se lanzaba del pináculo del templo y no se moría, entonces pensarían que este hombre realmente venía de Dios y que era el Hijo de Dios, y posiblemente creyeran en él. Y ese era el propósito del demonio, a decirle al Señor: lánzate de aquí para abajo, porque van a venir los ángeles a sostenerte. Veamos cómo el diablo le cita el Salmo 91. ¿Sabe usted que el diablo sabe muchas cosas de la Escritura? No porque él sea un gran lector de la Escritura, pero sí sabe muchas cosas de las profecías porque las escuchaba, porque esto está escrito en el Salmo 91. Pero el Señor le dijo esto: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo le dice que al tentarlo a él estaba tentando a Dios, y lo está diciendo claramente: no tentarás al Señor tu Dios. Estaba escrito que nadie podía tentar a Dios.
porque ese sería el enojo de Dios y vendría el castigo. Así como Israel tentó a Dios en el desierto y recibieron un gran castigo, todo aquel que tienta a Dios va a recibir un gran castigo. Porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni puede ser tentado por el mal. Hay mucha gente que anda tentando a Dios, rebelándose contra Él, contra Él, blasfemando de su nombre. Andan tentando al Señor también, al Hijo de Dios, blasfemando contra Él también. Entonces, si usted blasfema contra Dios, blasfema contra el Señor. Si usted blasfema contra el Señor, blasfema contra Dios, porque Jesús es Dios. Él y el Padre son una misma cosa. No es porque hayan tres dioses, como dice la gente, como lo que piensan, para que digan que los cristianos son idólatras porque creen en tres dioses. Es un solo Dios, como le dijo Dios a Israel. Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Dios es uno. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Esto mucha gente no lo entiende, porque para entenderlo, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Porque todas esas cosas, la palabra de Dios es espíritu, es espiritual. Su reino es espiritual. Y los que van a heredar el reino de Dios son los seres espirituales, los que tienen en su cuerpo morando el Espíritu Santo de Dios. Por eso le dice Jesús al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se alejó de él porque ya no podía hacer nada, porque fue reprendido por el poder de la palabra de Dios. El diablo tiene temor de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que lo obedezca, porque mucha gente cuando es desobediente, pero vienen los problemas, vienen las guerras, vienen los desastres, vienen los terremotos, comienza a clamar a Dios. Porque tienen temor, pero no obedecen la palabra de Dios. Si usted tiene temor de Dios, cuando vengan los problemas, pues usted tiene que obedecer la palabra de Dios y creer en Él. Creer en Jesús porque es lo que Dios quiere. Porque todo aquel que cree en el Señor no verá la muerte, sino que tendrá vida eterna. Vamos a leer en Hebreos 1, 5 al 8. Hebreos 1, 5 al 8. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El testimonio más importante que vemos aquí, porque el testimonio del Espíritu es el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de su Hijo? Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Nunca. Nunca Dios ha dicho que los ángeles son sus hijos. ¿Sabe usted que los cristianos, los creyentes en el Señor, vinieron a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Usted, por medio de nuestro Señor Jesús, usted es un hijo de Dios y usted ha creído en Él. Y del Hijo dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Dios está declarando que Jesús es su hijo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hay algunas sectas que dicen que Jesús era el arcángel Miguel, que podía haber sido algún otro ángel.
que no era realmente el ser divino que creen los cristianos, el Dios verdadero, aunque dicen que es hijo de Dios, pero no creen que Jesús sea Dios mismo. Luego dice, el que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y su ministro llama de fuego. ¿Para qué Dios creó a los ángeles? Dios creó a los ángeles para ser ministradores y servidores de los herederos de salvación. Entonces, Dios creó a los ángeles para ser protectores de los hijos de Dios, para ser ministradores de ellos y para ser sus ministradores. Es decir, Dios puso a los ángeles para servir a los hijos de Dios, es decir, a los cristianos. Aunque los ángeles sean superiores a nosotros en potencia, porque no tienen las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Padecemos de hambre, de sed, de necesidad, de dolor, morimos, pero Dios está diciendo que ellos son también nuestros servidores, que son nuestros administradores, aquellos que nos están llamados a protegernos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu justicia. ¿Qué dice Dios de su Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios está diciendo que su Hijo es Dios. Es decir, si usted cree en Dios, si no, aunque usted diga, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Si usted cree en Dios, tiene que creer en el testimonio de la palabra de Dios, porque Dios está diciendo que su Hijo es Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios, no cree en el Dios que hizo el mundo con el poder de su palabra, que hizo toda la creación con el poder de su palabra. Entonces tiene que creer lo que Dios hizo, porque si usted no cree en la palabra de Dios, tiene un gran problema. Porque Dios es glorificado a través de la obediencia. Si usted quiere glorificar al Dios Todopoderoso, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Si usted no lo obedece, usted está destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios está diciendo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre y reina con él en el cielo. Y ahora, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un cetro era, en aquella época, los reyes andaban con un bastón de oro que era su cetro. Era el significado de su poder y su autoridad. Entonces, cetro de equidad quiere decir cetro de igualdad, que a todos les da conforme a su necesidad y que a nadie deja desamparado. Ese es el cetro de su reino. El poder de su reino es que todos sus hijos van a heredar por igual el reino de Dios. No a nadie va a ser nadie va a ser más que otro. Aunque aquí cuando estamos en la tierra y vivimos como terrenales, quizás haya uno que se cree más que otro y se pone encima de otros. Pero realmente en el reino de Dios no va a ser así. Todos vamos a reinar con el Señor y todos nos vamos a sentar en un trono delante de la presencia de Dios, porque esa es una de las promesas del Señor. Vosotros os sentaréis sobre un trono para juzgar conmigo a Israel y a todas las naciones. Es decir, los hijos de Dios van a juzgar juntamente con el Señor a todo el mundo, porque Dios le ha dado su reino a su Hijo y su Hijo se lo está dando a sus creyentes, a aquellos que creyeron en Él. Entonces aquí Dios está diciendo que su Hijo es Dios. Y si usted cree en la palabra de Dios, tiene que creer también en lo que Dios está diciendo, porque el que no cree en la palabra de Dios tampoco cree en Dios. Quizás están creyendo en otro Dios, pero no en el Dios vivo.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a llegar hasta ahí. No se olviden de darle un like a este video o de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto les contestaremos. Amén.